Buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, profe. Buenos días, doctora. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, doctora, gracias. Sí, pero Vamos a continuar entonces en donde hemos quedado ayer. Ahorita estaba viendo nuestro video. Un ratito voy a enviar también una cosa. Justo me escriben que no les ha llegado una tarea que les he dejado. Vamos a ver. Sí, ahí lo voy a dejar. Un ratito, dije entraré nomás yo porque si no va a ser más tarde. Ahora sí. Listo. Pasaremos nuestra clase. Por si acaso me fijaré si ha llegado. Creo que sí. Ya. Ahora sí, seguiremos entonces. Les decía que he visto que había quedado en la fórmula de Parkland, ¿no? Ya habíamos visto la fórmula de Parkland de la reposición hídrica para los pacientes que son quemados. Y vamos a seguir viendo otras lesiones por calor. Estas van a ser de tipo adquiridas y tienen algunas pequeñas diferencias denominadas así, pero estas sí son por calor. Por ejemplo, tenemos el golpe por calor, el calambre por calor, el agotamiento por calor, ¿no? Generalmente el calambre por calor alguien siempre ya lo ha debido pasar, es algo frecuente en la actividad deportiva, a veces cuando hacemos mucho ejercicio podemos perder grandes cantidades de sudor, las glándulas sudoríparas pueden permitir la salida hasta de 10 litros de sudor. Y en estas situaciones de pérdidas de líquido también se alteran los electrolitos y cuando tenemos, por ejemplo, estas actividades extenuantes a la intemperie debajo del sol, podemos tener entonces este calambre por calor que va a traducirse básicamente por la alteración de sobre todo sodio-potasio que va a llevar a los calambres a nivel de la parte osteomuscular. Vamos a ver que van a ver los tendones, los ligamentos y estos obviamente van a desatar la sensación del dolor por las contracciones anómalas que lleve a cabo el músculo. Y la reposición hídrica y electrolítica a través de líquidos que tengan estos compuestos, los electrolitos, ¿no? El Gatorade, el Powerade y otros van a ayudar bastante, ¿no? También existe la alimentación que puede ayudar a reponer lo que son sobre todo el potasio, ¿no? A través de lo que es algunas frutas, vamos a poder hacer la reposición y con eso también podríamos contrarrestar lo que es el calambre por calor, ¿no? Otro es el golpe de calor, que no es lo mismo, tiene que haber dos condiciones. Uno, obviamente, que haya aumento de la temperatura y dos, que haya humedad. Esas dos situaciones tienen que darse en el ambiente. Por ejemplo, puede darse con alguna persona, digamos, que tal vez está en un sauna, ¿no? Caliente. O puede darse también en lugares donde ya haya demasiada humedad y también haya, no sé, en primavera o verano, puede dar el llamado golpe por calor. Se dice que lo que falla es el hipotálamo, que es el centro regulador de la temperatura, y esto desencadenaría justamente que se desencadene puede ser pérdida de la conciencia del paciente por el aumento de la temperatura central, ¿no? Y bueno, lo que habría que hacer es llevar a un lugar ventilado y que esté fresco, ¿no? Para que no sigue la humedad y la temperatura y con eso se podría contrarrestar el golpe de calor. A veces también los trabajadores, ¿no? Que trabajan en calderas para hacer calentar, hervir, por ejemplo, no sé, leche o calentar, no sé, líquidos para
esterilizar, etcétera, pueden estar en ambientes, ¿no?, calientes y además húmedos al mismo tiempo. Entonces, en esos casos podríamos tener pacientes con golpe de calor. Y el agotamiento por calor es más grave, ¿no?, que el golpe de calor, porque este puede llevar al shock hipovolémico, se da de forma súbita, se da la postración del paciente, y generalmente este es en pacientes que trabajan en lugares que son muy calientes, ¿no?, y tienen que deshidratarse de forma crónica y no lo perciben, y posteriormente pueden perder el conocimiento y a veces pueden sufrir lo que es la muerte, ¿no? Como les digo, estos tres son problemas por el aumento de la temperatura y son adquiridos, pero también existe un problema que es hereditario y que no tiene que ver con calor, pero que su nombre hace referencia al calor, que es la hipertermia maligna. Este, como les digo, es por un gen, el RIR1. El RIR1 tiene que estar mutado en la persona y cuando se va a presentar las alteraciones van a ser durante un acto quirúrgico. Generalmente estos pacientes van a tener contracciones espásticas anómalas durante las cirugías y esto puede ser contrarrestado sobre todo con relajantes musculares, ¿no? Ahora, también el problema en estos pacientes va a ser el calcio, que generalmente sabemos que es el que controla el proceso de la contracción en la TNC de la troponina y puede desencadenar justamente que haya una mala unión y llevar a lo que sería la contracción anómala del músculo, ¿no? Como les digo, si se da el tratamiento oportuno, entonces la mortalidad es muy baja y sin tratamiento la mortalidad es muy alta, del 80%, ¿no? Otros problemas que se pueden dar también por alteraciones de la temperatura pueden ser por el frío. Todos sabemos que tenemos medidas estándar de la temperatura normal, que son 36,5 a 37,2. Eso es la temperatura normal. El descenso de la temperatura a niveles más bajos puede llevarnos entonces a la famosa hipotermia. Y se puede dar en situaciones especiales, por ejemplo, cuando uno trabaja, no sé, en lugares muy fríos o cuando uno duerme a la intemperie. Y también tenemos la situación del alcoholismo combinado con climas fríos, ¿no? Vamos a ver que cuando la persona está alcoholizada, generalmente no puede controlar bien la temperatura, la regulación de la temperatura por las neuronas del hipotálamo. Esto desencadena que, por ejemplo, estas personas, ante incluso a veces temperaturas que no sean tan significativamente bajas, pueden llegar a tener la pérdida de la vida, ¿no? Otras características también importantes es que, bueno, una persona, aunque no esté alcoholizada, puede también perder la conciencia si es que la temperatura desciende por debajo de 32,3 grados centígrados. Es decir, obviamente varios grados, ¿no? 3 casi, en comparación de la temperatura normal. Entonces es relevante conocer que los cambios bruscos, sobre todo de temperatura, podrían llevarnos a tener lesiones importantes. Y las lesiones se traducen en efectos directos e indirectos. Generalmente los efectos directos son más a nivel de los electrolitos, sobre todo del sodio, que se dice que va a incrementar a nivel intracelular. Obvio no va a bajar el nivel extracelular, pero va a aumentar la cantidad normal que tenía la célula del sodio y esto puede empezar a precipitarse y cristalizarse. Y en el espacio extracelular, el sodio, que también sigue siendo alto, también puede cristalizarse y esto desencadenaría pérdida de la función del tejido y de las células, ¿no? Los efectos indirectos pueden ser la vasoconstricción periférica y los glomos, no se olviden que son los que nos ayudan a regular la perfusión, pero también pueden sufrir los efectos de la vasoconstricción cuando las temperaturas, sobre todo, son muy bajas o están expuestas las
las partes del cuerpo por tiempos prolongados, ¿no? El edema por el aumento de la permeabilidad vascular, el pie en trinchera por la necrosis gangrenosa, también son efectos de tipo indirecto. Se llama pie en trinchera, obviamente porque se daba mucho en lo que eran los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en 1914, ¿no? Que duró hasta el 18. Se vio muchos pacientes que eran de este tipo, que dormían en esta especie de fosas que se llaman justamente trincheras para poderse resguardar del enemigo, ¿no? Y por estar expuestos a temperaturas frías durante la noche, bueno, y por los zapatos, las botas, ¿no? Cerradas de los soldados, bueno, se desarrolló esta gangrena, ¿no? Y eso se denomina pie en trinchera, ¿no? Muchos de ellos tuvieron que perder los miembros inferiores por causa justamente de la necrosis gangrenosa. Generalmente también puede afectar las manos. Esto, por ejemplo, como les digo, en personas que trabajen con sustancias muy frías, no sé, por ejemplo, transportando hielo, trabajando en cámaras frigoríficas donde haya demasiado frío, o que las personas que trabajan en polos, ¿no? De sur, vamos a ver que también tienen este tipo de efectos de necrosis gangrenosa, ¿no? Todo por la vasoconstricción y la mala perfusión a nivel de lo que son los glóbulos. Luego tenemos también las lesiones que son de tipo eléctricas. Hoy tenemos un periodito nada más, ¿no? Uy, he sido rápido, tarde. Entonces, tenemos lo que son las lesiones por la electricidad, y para poder hablar de una lesión por electricidad hay que tomar en cuenta varios factores. Entre los más importantes siempre va a ser el voltaje, ¿no? El voltaje que tengamos expuesto a las personas o a los pacientes van a tener mucho que ver, porque a mayor voltaje, mayores lesiones se debe esperar. Tenemos también, por ejemplo, que siempre considerar el tiempo de exposición. Obviamente, cuanto mayor tiempo pase expuesto el paciente a la electricidad, obviamente mayores también van a ser las lesiones. Otros aspectos que también tenemos que tomar en cuenta es la trayectoria. La trayectoria, por ejemplo, es relevante porque no se olviden que la electricidad le encanta buscar un punto de tierra. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien toma con la mano un cable suelto, entonces la trayectoria se va a dirigir hacia el... Vamos a poder ver cómo es que se ha direccionado el pasaje de lo que sería la electricidad en ese paciente, ¿no? Y también, bueno, podemos ver como punto también importante la resistencia de los tejidos, y también ver si es que había superficies mojadas, ¿no? Por ejemplo, si hay agua también cerca de donde está dando la electrocutación del paciente, vamos a ver que también importa, porque el agua es un buen conductor de la electricidad, por tanto es peligroso y va a tener mayor repercusión si es que tenemos, no sé, la ropa húmeda, o estamos cerca de líquidos del agua, o sobre una superficie con agua. Pues entonces la conductibilidad también de la electricidad va a ser mucho peor para el paciente, ¿no? Generalmente los accidentes de tipo eléctricos pueden darse en empresas por la ocupación, ¿no? Generalmente los electricistas son los que tienen las lesiones eléctricas. Tenemos otros casos también en áreas rurales por los rayos, ¿no? Que caen desde el cielo y, bueno, electrocutan a las personas. Se dice que pueden tener hasta 100 millones de voltios un rayo, y es obviamente mortal en muchos de los casos, pero también hay rayos más, por así decirlo, más pequeños y menos potentes en cuanto a sus voltios,
y esto podría ayudar también a que hayan personas que puedan sobrevivir y vengan solamente quemadas, ¿no? Las quemaduras son una de las lesiones típicas que puede desencadenar la exposición a la electricidad. En comparación con las quemaduras que hemos revisado por líquidos calientes o por fuego, etcétera, vamos a ver que estas tienden a tener más bien carbonización. Eso es algo muy típico que sí se puede ver en las lesiones de los pacientes, ¿no? Aquí estamos viendo toda una mano quemada, está totalmente carbonizada, la parte de la piel, este segmento pequeño que estamos viendo oscuro también es una zona carbonizada y aquí también podemos ver en esta manito de este paciente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el trayecto, ¿no? Va a dirigirse hacia lo que es el piso y, bueno, va a poder atravesar a veces todo el organismo, ¿no? Otra alteración típica es la fibrilación ventricular. Generalmente esto lleva a la parada cardíaca y puede desencadenar, obviamente, que el paciente muera, ¿no? La fibrilación también ventricular va a desencadenar una alteración de la presión arterial y otro efecto muy frecuente también del pasaje de la electricidad a través de la sangre es lisar las células, ¿no? Puede hemolizar a los eritrocitos y también puede lisar a los glóbulos blancos. Y esto también tiene esa repercusión, ¿no? Si se salen todos los contenidos de los eritrocitos o los glóbulos blancos, va a llevar a la activación de la trombosis, la embolia, y a veces también eso puede llevar a la muerte de los pacientes, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que sería las lesiones por electricidad. Tenemos también las lesiones producidas por las radiaciones, y la radiación, no se olviden que, bueno, es un agente físico, es un tipo de energía también, y que puede estar tanto en forma de ondas o partículas, ¿no? Y generalmente van a tener bastante significado, sobre todo el tiempo, porque es un factor relevante. También el área de exposición, cuanto más área de exposición se dé en un paciente, seguramente más tejidos podrán llegar a tener las lesiones. El 18% de la radiación recibida generalmente es por estudios hospitalarios, pero no se olviden que, bueno, nuestros estudios como por ejemplo los rayos X, la tomografía, generalmente van a tener niveles muy bajos de lo que sería la radiación, sobre todo en este caso que estamos hablando de estos dos, radiación de tipo ionizante, ¿no? La, para la radiación de los rayos X generalmente suele ser más o menos un milisievert, ¿no? O menos. Depende mucho, por tanto, también el tiempo, las veces que se realice y, como les he dicho, el área de superficie expuesta va a ser importante en los pacientes. Como hemos visto ya en el tema de neoplasias, existen dos tipos de radiación, la ionizante, que es más grave, y la no ionizante. Recordando otra vez, las ionizantes, no se olviden que pueden ser los rayos X, que se utilizan para las placas radiográficas, o también se utiliza, ya hemos visto, para la terapia de neoplasias, ¿no? La radioterapia. Tenemos los rayos gamma, los neutrones de alta energía, las partículas alfa, que se dice que están compuestas por 2 protones y 2 neutrones, las partículas betas, que son solamente electrones, ¿no? Generalmente este tipo de energía, no se olviden que es más grave por el hecho de que puede penetrar fácilmente las células y separa lo que son los electrones que estén fuertemente unidos, ¿no? Por eso puede ser culpable para que también se pueda dar, por ejemplo, las translocaciones oncógenas o translocaciones equilibradas en los cromosomas, ¿no? Tenemos también la radiación no ionizante que ya hemos llevado, por ejemplo, puede ser los rayos ultravioleta, sobre todo el beta, como hemos dicho, el infrarrojo, las microondas, las ondas sonoras, ¿no? Estas, por ejemplo, sí son relevantes. Ah, y aquí me he olvidado la fusión también, o la fisión,
que también se ve mucho en los dibujos, por ejemplo, donde haya plantas nucleares, aquí no tenemos, ¿no? Pero en otros países sí, y emiten, por si acaso, radiación ionizante, ¿no? Luego tenemos que en el caso de la no ionizante no penetra fácilmente la célula, depende mucho también del tiempo de exposición y generalmente la radiación lo único que puede hacer es mover los átomos de una molécula, pero sin llegar a terminar de separar. Y este es el mecanismo justamente que hace que sea menos grave la exposición a la radiación no ionizante, ¿no? Hay unidades de medida especiales, como ya les he comentado una ahorita, son los sieverts, pero también tenemos otras medidas que son relevantes en el proceso de querer tratar de ver cuánto de radiación se está emitiendo por algo. O, por ejemplo, también deducir cuáles serán los efectos biológicos de la exposición a tal tipo de radiación. Vamos a ver que para eso existen estas unidades de medida que son el Curie, el Gray y el Sievert. Y del Sievert también tenemos, como les he dicho, el millisievert, que generalmente el millisievert es las cantidades de emisión de los rayos X, por ejemplo, porque son muy escasos, ¿no? Vamos a ver primero el Curio, que se dice que representa la desintegración por segundo de un radionúclido que se desintegra espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Es la cantidad, básicamente esta unidad de medida ayuda a ver cuánta cantidad de radiación se va a emitir por alguna sustancia que tal vez se está destruyendo. Esto pasa mucho en plantas nucleares y generalmente el curio no es una de las unidades de medida que le importe mucho a la medicina, ¿no? Luego, porque usamos mucho lo que es sievert y millisievert en nuestro caso, ¿no? Luego tenemos lo que es el Gray. El Gray, vamos a ver que expresa la energía absorbida por un tejido, diana, y corresponde a la absorción de 10 a la 4 ergios por gramo de tejido. ¿Qué quiere decir esto? O sea,